estos estúpidos, porque no tengo otra manera, estar persiguiendo el espejismo del petróleo, cuando nosotros tenemos sol a barbaridad. Hay, de parte de las petroleras, una invasión para el Caribe. Lo que acaban de hacer los diputados es mala cosa. Van a venir aquí al país a abrir una cantidad inmensa de hoyos explorando que pueden ocasionar graves daños al medio ambiente. ¿Pudiera esto abaratar los costos de la gasolina, que nosotros compremos un galón a 50 pesos? Algo está por pasar que no será bueno. Barbados tiene certeza de petróleo. Dijo que no le iba a explotar para proteger su turismo. Amigos, bienvenidos a esta entrega donde estaremos hablando sobre el petróleo y la posibilidad de que sea explorado en la República Dominicana. Y es por ello que invitamos a un miembro de nuestra casa, Enrique de León, quien pertenece al Comité de Lucha contra el Cambio Climático en la República Dominicana y a su vez al organismo RD 100% Renovable. Bienvenido, don Enrique de León. Gracias, gracias. Y gracias por aceptarme como miembro de la casa. Claro que sí, usted es una parte persona, de la familia. Una voz autorizada que es parte de nuestra familia. Muchísimas gracias. Y sobre todo muy orgulloso de la membresía. Claro que sí. Gracias de corazón por distinguirnos. Vamos de lleno a esto, como siempre digo, que hay que entrar en materia temprano. Los diputados abren la puerta a empresas extranjeras para que exploren el petróleo en la República Dominicana. Y no solamente para que lo exploren, sino para que puedan explotarlo. Y de acuerdo a la publicación que tiene aquí el periódico Diario Libre, en una aprobación mayoritaria en segunda lectura, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la ley 4532 para permitir que las empresas extranjeras puedan explorar y explotar petróleo en la República Dominicana. ¿Qué le parece a usted esta medida y qué merece saber el pueblo dominicano sobre las investigaciones que se han hecho a través de la historia sobre el petróleo? Bien, esto es un efecto de una ofensiva que tiene las multinacionales petroleras en el Caribe. La República Dominicana está en el Caribe y hay de parte de las petroleras una invasión para el Caribe, en parte porque el Caribe está muy cerca de uno de los mercados más importantes del mundo, que es Estados Unidos, y además no hay que cruzar el océano o pasar por territorio en conflicto de guerra. Pero realmente lo que acaban de hacer los diputados es mala cosa. ¿Por qué? Sí, porque nosotros debemos ser los más interesados, los que habitamos en esta isla, de que no se explote petróleo, porque el petróleo y los demás hidrocarburos son la causa que genera el cambio climático. Ya la COP28, la conferencia mundial sobre el clima, tanto la anterior del año pasado como la de este año, ha establecido claramente una relación de causa-efecto. Si se quiere controlar o eliminar el cambio o revertir el cambio climático, hay que dejar de explotar petróleo, dejar de seguir explotando los hidrocarburos, es decir, petróleo y gas. Mientras no se resuelva eso, el cambio climático va a proseguir y posiblemente termine con la especie humana. Pero ¿qué indicios hay de que en la República Dominicana tenemos un yacimiento importante que haya motivado a la Cámara de Diputados a dar este paso? Yo recuerdo que hace unos meses la Refinería Dominicana de Petróleo presentó una serie de junto estudios, con la UNFU, con otras universidades, estaba indicando que había una cantidad determinada de reservas, pero que hacía falta más investigaciones. ¿Qué indicios tenemos de que en la República Dominicana nosotros podamos explotar el petróleo? No, hay mucho deseo de que haya petróleo en el país de parte de los diputados y del presidente. El presidente de la República actual firmó, recién llegado al poder, un acuerdo con una empresa
que originalmente se llamaba Apache y ahora se llama APA, un contrato que ya se había discutido y se había concertado en el gobierno anterior, porque desde el 2019 el país hizo una ronda en Houston ofertando a las multinacionales 14 áreas de explotación en la República Dominicana. Wow. 14. En definitiva, la única empresa que se comprometió, que mostró interés fue APA, porque era en ese entonces una empresa con grandes problemas, dificultades económicas, pero ninguna otra. Y por una razón, aquí no hay reserva comprobada de hidrocarburos. Es decir, hay algunos indicios, e incluso APA, a pesar de nuestra oposición y la de amplios sectores del país, comenzó a explorar y exploró de manera subrepticia, porque no se hizo pública, hasta que los pescadores de San Pedro de Macorís y de Guayacanes protestaron porque APA no le había cumplido con un acuerdo de pagarle un determinado monto de dinero para que ellos no faenaran, es decir, abandonaran durante casi todo el mes de diciembre para que APA pudiera hacer las exploraciones a base de método sísmico, que es un bombardeo con cañones cañones de aire comprimido que producen ondas sonoras, y eso mata todo lo que se encuentra entre el cañón y sí, eso tiene otro nombre científico, no lo recuerdo ahora, pero ellos utilizan otro nombre también para referirse a esa explotación. Bueno, el nombre es método sísmico. Método sísmico y de perforación de roca. Entonces, APA hizo la exploración y se fue y no ha regresado. Lo que quiere decir, uno, que lo que encontró era poco, como para justificar una inversión, y dos, también indica cómo el gobierno, las autoridades firman contratos con una empresa que debió haber reportado al país el resultado. ¿Y no lo reportó entonces? No, que se sepa. Yo incluso le pregunté tanto a Antonio Almonte como que era entonces el ministro de Energía y Minas, como a Seara Hatton, Miki Miguel, si sabían algo de APA, y dijo, no, ellos se fueron y no han regresado. Y no rindieron ningún informe, a pesar de haber pagado el país por ese informe. No, bueno, el país no pagó. Eso fue una concesión que le hicieron por contrato a APA para explorar, y si encontraba reservas importante, entonces pasar a la explotación. ¿Y en esa exploración hubo daños medioambientales? No se ha podido comprobar, primero porque Medio Ambiente, sin expedirle una licencia, ¿no?, ambiental, que debió haber estado respaldada por un estudio de impacto ambiental, permitió que APA hiciera, incluso a escondidas de la opinión pública. Como te digo, a principios de enero del 2022 nos enteramos que APA había hecho la exploración, porque los pescadores acudieron a nosotros para decirnos que no le habían pagado un compromiso que APA finalmente le pagaron, porque intervenimos, hicimos una acción legal y APA les pagó, pero no seguro que se produjo una gran mortandad de diferentes especies marinas, porque es un bombardeo por día de más de 14.000 pulsaciones y a un nivel de decibeles que a 15 metros
las ondas sonoras pueden matar a un tiburón o a una ballena. Wow. Imagínate tú a un ser humano, a un mamífero. Pero es algo sumamente fuerte. Es decir, una cosa. Y además, ellos, si hubieran encontrado indicios, que parece que no, hubieran pasado a la fase de perforación de roca, es decir, el fracking, para abrir pozos de monitoreo para para poder medir la cantidad de reserva, pero ellos no llegaron a hacer eso, por lo cual hay que inferir que no encontraron una reserva comercialmente explotable. Y, por ejemplo, insisto con el tema de la refinería, porque en ese informe, el último, el más reciente que ellos hicieron, que fue presentado en el mes de agosto de este año, ellos indicaban que se confirmó la existencia de petróleo tangible en el territorio nacional que supera los 498.000 millones de barriles. ¿Es esto significativo? Sí. En las cuencas de Asua, y también se está hablando también de que se encontró parte de las cuencas de Asua y tenemos información de San Juan. Eso habría que comprobarlo y ver la calidad del petróleo. Pero si hubiese petróleo en el país, donde estaría no sería ahí, sería costa afuera, donde se ha descubierto en Guyana y en Surinam. Pero esas manifestaciones están más dentro del deseo de que haya petróleo, que una afirmación científica comprobada y que pueda ser, es decir, primero tiene que haber petróleo, segundo tiene que haber en una cantidad suficiente y tercero una calidad determinada. Si no, no es explotable, es perder el tiempo, es perder dinero. Pero nosotros, los ambientalistas, los climáticos, y el país, el gobierno, debiera tener el compromiso de no abrir pozos de hidrocarburos, precisamente porque está en juego nuestra sobrevivencia. Otro lo pudiera pensar, hacer, pero nosotros no. Nosotros estamos en la lista, en los primeros lugares de la lista de los países más vulnerables. Más vulnerables del planeta. Climático. Y sobre todo, el Caribe. El Caribe está entre los 3 primeros lugares del planeta, el Caribe como conjunto, como zona vulnerable al cambio climático. ¿Qué va a pasar ahora que los diputados abren esta posibilidad mediante una ley que luego entonces va al Senado, después entonces se envía al presidente y el presidente la aprueba? ¿Qué riesgos representa eso en materia medioambiental? ¿Van a venir aquí al país a abrir una cantidad inmensa de hoyos explorando que pueden ocasionar graves daños al medio ambiente? Bueno, en primer lugar, hay que notar que hay poco interés de proteger la soberanía nacional. Es decir, hay una política de entreguismo al capital internacional, extranjero. Porque si había la limitación de que extranjeros pudieran explorar y explotar, fue una decisión de corte nacionalista, de proteger la soberanía del país. Estos diputados pues pasaron eso por alto y efectivamente, si tú permites a un extranjero el mismo derecho que a un nacional de explorar y explotar, tú estás dándole unas facilidades que no debieran tener de ninguna manera. Claro, me imagino que el entreguismo no puede llegar a ser tan grande que cualquier persona pueda llegar o cualquier empresa pueda llegar y hacer un hoyo, ¿no? Para eso debe solicitar una licencia o una concesión, tendría que solicitarlo y aprobarse por el Congreso Nacional.
pero creo que la intención es colocar el país en un entreguismo como nunca lo habíamos tenido en el país. O sea, y más en una materia tan delicada, porque la explotación de hidrocarburos, además de atentar contra nuestra supervivencia a través del cambio climático, nos estamos oponiendo a que haya exploración y explotación de hidrocarburos en el Caribe, porque también atenta contra la biodiversidad. Es decir, no solamente la explotación, comenzando por la exploración, los efectos son muy nocivos contra la biodiversidad, contra las especies, tanto marinas como en el terreno, por los métodos que se utilizan, el método del método sísmico, de la explosión y de perforación de roca. Eso contamina con químicos, pero también produce gases, libera metano, que incrementa enormemente la huella de carbono de los gases de efecto invernadero. Y además, si se hace en terreno, en suelo firme, en tierra firme, el petróleo es incompatible con la agricultura y también con el turismo. Totalmente. Es decir, los daños que produce la apertura de tanto la exploración como de la explotación son nocivos para la economía nacional. Y pasará igual que, por ejemplo, suponiendo que en la República Dominicana se destape un gran yacimiento, pasará lo mismo que pasa con la Barrick Gold, que el pueblo no ve un beneficio directo de la explotación de sus recursos. ¿Pudiera esto abaratar los costos de la gasolina, que nosotros compremos un galón a 50 pesos de gasolina o de gasoil? Lo que está pasando en Guyana y en Surinam es lo que podemos esperar. Quien gana con los hidrocarburos son las multinacionales. No es el gobierno local, nacional, y mucho menos la población. Son migajas lo que reciben. Te voy a poner el ejemplo de Guyana. En Guyana, lo que recibe realmente es un 2% de regalía. Un 2%. 2% de regalía por cada tonel. Por cada barril. Por cada barril. Trimestral. 2%. Según IEFA, que es un instituto de energía muy prestigioso, calcula, para que nos demos cuenta, que para el año 2025 el gobierno de Guyana le va a deber a ExxonMobil $9 billones. Es decir, en vez de ser ExxonMobil que le deba al gobierno guyanés, es al revés, el gobierno guyanés se lo va a deber. Por otro lado, el contrato que firmó Guyana con ExxonMobil responsabiliza al Estado, al gobierno, del cierre definitivo de los pozos. O sea que ellos abren los pozos, eso en mar afuera, y es el gobierno que cierra el pozo y el costo de ese cierre. Pero además de eso, por ese contrato, el gobierno guyanés paga los intereses de la inversión de la apertura de cada pozo. Pero ¿y qué negocio es ese? O sea, pero además de eso, esta explotación costa afuera, es decir, en aguas profundas, es a través de plataformas que se traen. Sí. Esas plataformas tienen muy poca demanda de empleo, y el empleo que tienen
es muy especializado y lo trae ExxonMobil con la plataforma. Lo que quiere decir que la población guyanesa, los trabajadores, no reciben la oportunidad de un empleo. O muy pocos, habrá algunos, pero muy pocos. Pero además de eso, en este momento está produciéndose una inflación en Guyana que hace imposible para el guyanés ordinario tener una vida holgada, como la habían tenido hasta ahora, porque todos los costos se han disparado por efecto del espejismo de la riqueza petrolera. Nosotros tenemos una gran amiga, apellido Yankee, que es una abogada que ha estado encabezando el movimiento anti ExxonMobil y la explotación del petróleo, que consiguió el año antepasado, logró en los tribunales reducir el contrato de ExxonMobil, que era 23 años, a 5 años. Y por los términos tan nocivos que tiene el contrato de ExxonMobil con el gobierno guyanés. Y eso sí, Melinda Hankey litigó, no con el apoyo del gobierno guyanés, esto se parece a una historia dominicana, sino contra el gobierno guyanés y ExxonMobil, para que tú veas el nivel de entreguismo. Las consecuencias de la explotación del petróleo o del hidrocarburo en costa afuera, en Guyana, sí, representa un riesgo para todo el Caribe, como también lo de Surinam, porque recientemente un estudio que se hizo la Dirección de Parques Nacionales de Colombia con una organización especializada, Sensat, Aguas Vivas de Colombia, comprobaron de manera científica que el Caribe está interconectado y por tanto las especies en el Caribe están interconectadas, es decir, que tú encuentras animales en un punto que lo va a encontrar en otro, sin que esos animales se hayan movido, esas especies se hayan movido. Y se descubrió que existen corrientes marinas en todo el Caribe. Hay una corriente marina muy importante que se llama la Antillana, que recorre gran parte del norte del continente suramericano, ¿verdad? Hace una U y sube y nos da a nosotros, desde el extremo oeste, todo el litoral nuestro, sigue por el litoral de Haití y llega y rodea a Jamaica y sube a Cuba. Es la corriente más importante. Y según los estudios hechos por Melinda Hankey, el derrame permanente de residuos de los hidrocarburos en Surinam se están acumulando y van a seguir el curso de esa corriente que se llama la corriente antillana, y por tanto la suciedad, la contaminación va a terminar expandiéndose. Nos va a afectar a nosotros. Y cuando Surinam, bueno, hay que explicar que Guyana está explotando por día 1.20 millones de barriles. Superó cuando en la mejor época a Venezuela. Es decir, una barbaridad. Se calcula que si llegan a explotar toda la concesión que Guyana le ha dado a ExxonMobil, se emitirá 3.8 gigatoneladas de dióxido de carbono. Es decir, que eso
solamente la explotación de Guyana imposibilita el poder detener el cambio climático. Lo que quiere decir que el Caribe está convirtiéndose en otro Golfo Pérsico en términos de explotación petrolera o de hidrocarburos, porque hay que incluir el gas natural, y por tanto el Caribe se está transformando en una zona que, además de ser altamente vulnerable, una de las zonas de mayor emisión de dióxido de carbono y de metano, que tiene 86 veces más potencia calorífica que el dióxido de carbono. O sea, que se puede perder también allí algunos bonos que esos grandes países que contaminan el mundo le daban como compensación a la República Dominicana y otros países por no sobrepasar ese límite. Sí, bueno, tenemos un pleito, los países del sur con los países del norte, porque el movimiento estamos reclamando que si vamos a dejar de producir petróleo o extraer petróleo o gas natural y tenemos que hacer inversiones para adaptarnos a las catástrofes y a las nuevas condiciones del clima, los países del norte, que han sido los responsables históricos de la emisión, antes que China y antes que la India y antes que el Caribe, debieran pagar por eso. No dar préstamos, como está ocurriendo ahora, que Luis Abinader está tomando préstamos para el cambio climático. Nos oponemos a eso. El dinero que debemos recibir debe ser una contribución, no un préstamo, porque lo que hace esos préstamos, aunque sea por motivo del cambio climático, es hacernos más prisioneros de la deuda, más dependientes de los países. Más dependientes y es por ello que tenemos que aceptar. Con mayor pérdida de soberanía nacional. Claro, porque tenemos que aceptar muchas políticas que se imponen a través de esos organismos, que tienen que ver con incluso hasta la misma producción de alimentos. Esa visita del presidente Abinader y este movimiento en la Cámara de Diputados, ¿a qué obedece? Porque Abinader estaba en Qatar e inmediatamente, en bola de humo, como se dice popularmente, los diputados se interesan en aprobar estos proyectos relativos a la explotación y la exploración del petróleo. Algo está por pasar que no será bueno, porque evidentemente que Luis Abinader y nuestras autoridades son prisioneros del espejismo del petróleo. Es decir, en la década del 50, podía pensarse que el petróleo era sinónimo de riqueza, pero ya no es así. Ya eso dejó de ser así. Y eso no lo han entendido ellos. ¿Por qué el petróleo ya no es necesariamente sinónimo de riqueza? Digo, de riqueza para las transnacionales petroleras, pero para los países no. En primer lugar, porque la explotación de hidrocarburos cada vez es más cara. Es decir, el margen de beneficio es cada vez menor. Se invierte más en energía que antes para explotar un barril de petróleo o sacar un BTU de gas. Se calcula que aproximadamente el costo de energía para sacar un barril de petróleo, ¿no?, es lo mismo que la energía del barril de petróleo. Es decir, que es cero. Claro, por eso se ha estado desarrollando tecnología, pero por ejemplo el fracking, que el petróleo en los Estados Unidos es por fracking, de petróleo de roca, de romper la roca, el costo es altísimo, $55 por barril, altísimo. Ya el petróleo que abundaba a flor de tierra, como hemos visto en la película de Texas, que daban una patada, salía un charco. Que tú ponías un tubo y te salía. Eso se acabó, porque el petróleo
o los fósiles son recursos limitados. No son renovables, no es como una mata que tú le cortas una rama y después le nace otra, no. Entonces la existencia se está agotando y entonces se necesita mejores tecnologías, más dinero para producir un barril de petróleo. Entonces la inversión son altísimas y las multinacionales lo que hacen es desplazarse para países que le permitan ganar ventaja. Por ejemplo, nuestros países del Caribe, para ellos es un maíz. ¿Por qué? Porque aquí hay dos condiciones en el Caribe. Una es prácticamente ninguna regulación medioambiental. Que ellos vayan a explotar petróleo a Estados Unidos o a Europa, tienen que pagar un montón de dinero por la regulación ambiental. Aquí no hay ninguna regulación ambiental. Ni sanciones prácticamente. Y las sanciones que hay son simbólicas. Y la segunda condición es gobiernos corruptos. Que con tal de ellos darle una migaja de millones, pero migaja, los gobernantes están dispuestos a que el Estado no reciba nada. Ellos reciben, pero el Estado no. Eso es lo que ha pasado en Guyana. Es decir, el Estado guyanés recibe una miseria. Ahora, a las autoridades sobornadas recibieron muchísimo dinero que en comparación con lo que debieran pagarle al Estado guyanés, es nada. Es nada. Es nada. Ese es el punto. E incluso en esos contratos como el de APA aquí, el que firmó Luis con APA, Abinader, sí. Establecía que íbamos a recibir el 40% de los beneficios. Pero después, como lo de Barry, al principio de Barry, después que ellos cubrieran los costos de la instalación. Después que ellos cubrieran el costo. Sí, que no se sabe cuántos años. Porque el costo, porque por otro lado, el margen de beneficio es muy pequeñito. Y además ellos reclaman que el beneficio sea beneficio no bruto, sino neto. Es decir, después de deducido. Después de todo, entonces lo que quedó, lo que queda de lo que quedó. Efectivamente. Entonces, no es negocio para nosotros, en los términos en que las petroleras están planteando en el Caribe, explotar hidrocarburos. Es más, lo que recibiríamos o lo que podemos recibir no compensa las pérdidas que tendríamos tanto en biodiversidad, en marina o terrestre, pero también en pérdida de economía, de agricultura y de turismo. Es incompatible, por ejemplo, el petróleo o la explotación de hidrocarburos con el turismo. Por eso, Barbados, que tiene certeza de petróleo, dijo que no le iba a explotar para proteger su turismo. Eso es pensar. Wow. Barbados hizo eso. Y en este momento... Para que tú veas lo que es tener visión y a largo plazo, claro. Es sostenibilidad lo que ellos están buscando. No es un aprovechamiento momentáneo de un petróleo que en un momento dado lo que le va a dar es más problemas que solución. Y además hay un problema con los hidrocarburos, que es la inestabilidad de los precios. Es decir, tú puedes tener en un momento determinado precios altísimos y al día siguiente estar en el suelo. Con esas oscilaciones no se puede desarrollar un país. No hay ingresos fijos. Porque tanto nuestras autoridades y una parte de la población tiene el espejismo de que el petróleo es riqueza. No, vamos a explotar petróleo porque vamos a ser ricos. No, señor. Los países que se han desarrollado no tanto porque tengan recursos naturales. No. E incluso por eso existió el colonialismo. Es decir, los países europeos colonizaron a África y América porque no tenían los recursos naturales. ¿Cuál era la diferencia? Que los europeos y después los norteamericanos, los estadounidenses, tenían
un conocimiento que no teníamos los colonizados. Por ejemplo, si aquí tuviéramos litio, además, algo que existe, nosotros tenemos cacao, el mejor cacao del mundo. Y ese cacao nos está ayudando a desarrollarnos. No. ¿Sabes lo que pasa? La rendición del colonialismo, los alemanes y los holandeses se llevan esa materia prima, nosotros se la vendemos como materia prima, sin ningún procesamiento, sin ningún valor agregado, para que ellos, con la tecnología que tienen, con los conocimientos científicos que tienen, elaboren del cacao dominicano los bombones, un chocolate exquisito, súper refinado, y entonces nos los venden aquí carísimo. Nos lo venden a nosotros le vendemos el cacao a medio centavo y el bomboncito que nos venden por las nubes. Totalmente. Un intercambio de tijera, es decir, para ti abajo y para mí para arriba. Para mí para arriba. Y eso, pero la diferencia es que ellos tienen la tecnología. Por ejemplo, el oro nuestro, el oro de Pueblo Viejo es nuestro oro. Se lo llevan como materia prima, como doré, una mezcla de oro, plata y cobre, y se refina en Canadá o en Suiza. Es decir, ¿por qué no lo hacemos aquí? Por una razón muy sencilla. Primero, porque somos dependientes. Y segundo, porque no tenemos la tecnología, el know-how. Lo que debiéramos hacer es, ok, ustedes le vamos a vender el cacao como una parte del cacao como materia prima, pero usted, para que nosotros le vendamos, usted tiene que poner una fábrica aquí. Claro que sí. Y traspasarnos no solamente el conocimiento y la tecnología, sino la patente. Claro. Si no, no te vendemos. Este país no hace eso. Don Juan Bosch planteó que se refinara aquí el oro y se hicieran joyas, ¿no? Y se vendiera, no el oro como materia prima, como ya terminado, sino como algo terminado. Ahora se ha descubierto, hay indicios de que hay tierras raras. Y parece que sí, porque bueno, se metió Estados Unidos en eso. El ejército norteamericano se interesó y estuvo haciendo estudios de campo. A nosotros no nos conviene mandar esa tierra rara al extranjero. A nosotros nos convendría procesar los productos. Claro. Que la tecnología salga desde la República Dominicana. Y aprender la tecnología. Por eso, el desarrollo depende de la educación. De la educación. No depende de otra cosa. Sí. Y claro, de la educación y de la investigación. Sí, sí. Es decir, en crear recursos humanos altamente calificados. Por eso Cuba, a pesar de todo el cerco, su alto nivel de educación les permite sobrevivir. Porque incluso los cubanos han tenido que recurrir a exportar sus recursos humanos a cambio de intercambio. Sí. Médicos, por ejemplo, técnicos, como una manera de poder evadir el boicot, el bloqueo, sí, que le tienen injustamente que le tienen los Estados Unidos desde hace 60 años. Y entonces lo que el gobierno no tiene visión de desarrollo de verdad, porque lo que tendría que hacer es, en vez de estar persiguiendo el espejismo del petróleo, es explotar los recursos renovables. Nosotros podemos transformarnos en una potencia no solamente solar, sino de hidrógeno verde. Yo conozco estudios que se han hecho aquí, que han hecho empresas privadas, sobre todo tengo en mente una colombiana holandesa, sobre las posibilidades de la explotación, de la producción de hidrógeno verde en el país destinado a los Estados Unidos. Sin embargo, no hay interés. Claro que para tener hidrógeno verde tenemos que tener una alta
producción de energía renovable. Sí. Y aquí apenas estamos en 15% cuando toda la región está en un 60%. Y están estos estúpidos, porque no tengo otra manera, estar persiguiendo el espejismo del petróleo. Cuando nosotros tenemos sol a barbaridad. Lo correcto, alguien que piensa en el desarrollo de verdad, piensa cuál es el paso que la humanidad va a dar para yo darlo y ganar la oportunidad. El paso que la humanidad está dando para sustituir el petróleo, las funciones que hace el petróleo, especialmente en los vehículos y en la industria, es el hidrógeno verde. Nosotros ahí en Montecristi tenemos un potencial enorme por el sol, pero también porque tenemos un puerto que mira a los Estados Unidos, mira materialmente, físicamente mira a los Estados Unidos. Es decir, desde Montecristi se ven las luces de la Florida, en noches claras. Entonces, ¿por qué no planificar eso? Y en vez de seguir, perseguir, bueno, ahora Luis Abinader salió para Qatar, pero antes salió para Guyana y Surinam para buscar arreglos para que le suministren gas, porque el gas natural es un problema, el suministro. Sí, porque depende de la misma geopolítica y de la estabilidad regional. Con la guerra, pero también los productores no quieren comprometerse por el asunto de los precios. Claro. Hacen compromiso a corto plazo. A un precio si de pronto se duplica. No me interesa, papá. Sí. Yo no te voy a comprometer mi producción por un precio, aunque tú me lo des adelantado, porque en cualquier momento lo que tú me estás pagando es apenas la mitad de lo que yo lo puedo comprar. Además, hay historias que parecen cómicas. De barco, salir con gas natural para este país y por el camino cambiar 2 o 3 veces el curso en función de los precios, de las ofertas en otros lugares. Es decir que, por ejemplo, del año 2020, Luis Abinader ha estado anunciando una megaproducción eléctrica con gas natural en Montecristi y no ha podido ni siquiera hacer la obra. A lo mejor era eso lo que estaba buscando por allá, por Qatar. No, por supuesto, que igual que fue a Guyana y a Surinam para buscar inversión para acá o para allá, igual lo está haciendo con Qatar. En este caso, que Qatar venga a invertir. Se anunció que Qatar está interesada en una línea aérea, pero no, sobre la energía no llegó a ningún acuerdo. No se dijo nada públicamente. Pero me imagino que el presidente estuvo buscando inversión para la República, para gas o suministro fijo de gas natural desde Qatar para el país. Pero yo insisto, antes de pasar a un tema importante que quiero que usted me haga un análisis con el tema de los paneles, para empalmar esta propuesta con el tema de los paneles. Aquí en la República Dominicana, en caso con la carga de impuestos que tenemos en la actualidad, existe la posibilidad de que si encontramos un yacimiento, el gobierno renuncie a esa parte de esos impuestos para decir al pueblo, vamos a regalarle este combustible a ustedes, pueblo dominicano, para que sean más productivos. Bueno, comenzando por lo que es el contrato que ya se hizo, que aunque ya no está operando, que fue el de APA. Sí. Lo que le iban a conceder a APA en ese contrato era un 15% de la producción para consumo nacional. Un 15%. Wow. Es decir, no es lo que se necesite, no. Un 15% de lo que ellos produjeran. Y ese 15% el Estado no podía reexportar. No lo podía reexportar con prohibición. Quiere decir que el Estado solamente dispondría, si
para el consumo tuviese interno. Un contrato con un 15%, no del país, de la producción que hubiera tenido APA, que no necesariamente iba a cubrir toda la necesidad. Es decir, comenzando por ahí. Es decir, que el que tú tengas petróleo no quiere decir que ese petróleo es tuyo. No es tuyo. O sea, ¡qué barbaridad! Te van a conceder un 15% en petróleo, que te lo van a deducir de tu posible ganancia. O sea, que nosotros nos ilusionamos, vemos estos titulares de prensa, el pueblo dominicano, como usualmente hace, que un pueblo también que carece de un conocimiento más profundo. Es una víctima. O sea, lo engañan constantemente, le venden estos sueños, le venden estas ideas y nosotros pensamos, wow, Estados Unidos nunca nos dejó explotar el petróleo, ahora van a venir de Qatar y de cualquier otra parte del mundo, por fin vamos a salir de esto, cuando en realidad no es así. Y ahora vamos a la parte también de lo que tiene que ver con paneles solares. Una expansión de los paneles solares lo que puede hacer es abaratar el costo de la energía, que es lo que necesita el pueblo para producir mejor, para que ese panadero el pan lo pueda vender más barato, para que tenga un margen mayor, para que ese ebanista pueda hacer los muebles de una manera más barata. Y para que el turismo sea más competitivo. Entonces, ¿por qué buscar donde no hay, donde sabemos que es más complicado y no asumir los paneles solares como una realidad? Claro, bueno, precisamente los monopolios se oponen a los paneles solares porque tiene ese encanto que deprime los precios. Esa es la razón última. Nosotros hemos propuesto, desde que incluso nosotros fuimos recibidos en 3 ocasiones por la Cámara de Diputados, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, en la discusión del contrato, de la ratificación del contrato de APA. Y nosotros le propusimos a la Cámara de Diputados que en vez de explotarse hidrocarburos, lo que debía hacerse era una moratoria, es decir, prohibir la exploración y la explotación de hidrocarburos, como ocurre en Costa Rica, como ocurre en Belice, como ocurre en Barbados, y entonces dedicar los esfuerzos a un plan agresivo con 2 instrumentos. La licitación abierta, internacional, de subasta inversa. Es decir, subasta inversa quiere decir que el parámetro es la oferta menor de precio. Es decir, que hay una segunda vuelta y el que se queda con el premio, con la concesión, es el que ofrece por debajo del mínimo de la primera vuelta. Es decir, con eso se consigue a 3 centavos el precio del kilovatio. Y en segundo lugar, abrir las compuertas para la revolución de los techos. Poner paneles, el Estado, a su propio costo, a todos los edificios públicos, hospitales, escuelas, oficinas públicas, todo con paneles solares. Y en segundo lugar, tomar parte del subsidio eléctrico, 200, 300 millones de dólares, de los 2.000, que no es nada, y dedicarlo como fondo de financiamiento para el inicial de los paneles, en coordinación con las cooperativas y con los bancos. Que no es que es un regalo, sino que eso vuelve de nuevo para el Estado, que no es que lo van a regalar. No, la gente va a pagar, lo va a pagar. Es decirle a los empleados públicos, pongan paneles solares en su casa, que aquí le vamos a prestar. Ponga la gente de los sectores populares. Usted puede poner su paneles solares, en vez de darle un bono luz, usted va a tener el inicial y usted va a ponerse de acuerdo con la cooperativa para pagar en 4 años el costo de esos paneles, que sea incluso inferior a la mensualidad de la luz.
del pago de la electricidad. Hacer lo que está haciendo la India, lo que está haciendo muchos otros países, Pakistán incluyendo Pakistán, subvenciones. Y usted verá cómo en menos de 3 o 4 años eliminamos el déficit y además nos hacemos independientes. Es decir, no vamos a necesitar, por lo menos para generar electricidad, importar combustibles fósiles. Pero además de eso, si tú generas suficiente energía solar, es decir, que te sobre, tú puedes abrir una subasta para inversión en hidrógeno verde, porque ya puedes utilizar la energía solar para producir hidrógeno verde, y entonces conseguir suficiente. El hidrógeno verde lo que hace es acumular sol. Tú lo licúas y lo mandas como si fuera gasolina a los Estados Unidos, que tiene una demanda infinita, y nuestra capacidad de producción es finita. Es decir, nosotros nos transformaríamos en un gran suplidor de hidrógeno verde para los Estados Unidos. Eso lo está haciendo, o lo está intentando hacer Chile, que está lejísimo de los Estados Unidos. Nosotros tendríamos la ventaja de la reducir los cercanía, costos de transporte. Es decir, ¿qué es lo que le pasa a nuestros gobernantes que son tan estúpidos? Yo creo que son los dólares de soborno, porque ¿qué no puede ser? Que eso que es elemental, que es obvio, que está clarito, a ellos no se les ocurre. No puede ser que precisamente el pueblo dominicano escoja a la gente más estúpida para que lo gobierne. No, yo lo que creo es que elige los más comprometidos con los peores intereses de la República Dominicana, los que financian sus campañas, sus amos y las 15 familias más poderosas del país, que tienen esto como una finca todavía, que a pesar de que a veces se molestan algunos que no quieren que se diga que este país es una selva, una hacienda. Para ellos viene siendo una especie de selva donde ellos todos asumen un cacicazgo. Tú te encargas de la varilla, yo vendo combustible, tú produces el cemento, tú traes el asfalto, yo suplo los hospitales de asuntos médicos, y cualquiera que venga del mundo a entorpecer nuestro feudo, nosotros lo vamos a destruir. Y esas son las familias que tienen secuestradas a la República Dominicana del Desarrollo. Que por más que usted, que yo, que todos los demás estemos hablando, hasta que aquí no haya un gobierno que se ponga los pantalones, que no le deba nada a ninguno de ellos, nosotros no vamos a tener esa situación. Cuando venga un Milei, como ocurrió en Argentina, cuando venga un Bukele, ahí sí nosotros vamos a poder zafarnos. Pero como ellos tienen, muchos de ellos, historia de que han matado hasta presidente, quién sabe si hasta el que pudiera llegar se lo lamben. El problema es que este gobierno, a diferencia de los demás gobiernos que hemos tenido, es un gobierno donde la clase empresarial, la élite empresarial, está de manera directa en el gobierno. Es el primer gobierno en toda nuestra historia que la élite empresarial, comenzando por nuestro presidente, está controlado directamente por ellos. Por ejemplo, los gobiernos del PLD fueron gobiernos, sí, efectivamente, a favor de la empresa privada, pero no eran empresarios los gobernantes. Leonel no era empresario. Danilo tampoco, para citar dos. Sí. Y Trujillo menos. Trujillo se hizo empresario ya estando en el ejercicio estando en el gobierno. En fin, Balaguer no fue empresario. Balaguer, eso sí, gobernaba para los empresarios, pero él no era empresario. No era una parte. Entonces resulta que ahora, a diferencia de todos los gobiernos que hemos tenido, este gobierno es un gobierno directamente dirigido y manejado por la élite empresarial, comenzando por el presidente de la República, que dicho de paso es el hombre con la mayor fortuna de este país.
Bueno, pública, que se sepa. unos 70 millones de dólares, pero yo no creo que él tenga más dinero No, ni pero, que los Vicini, ni que los Rainieri, ni que los demás. Y además recuerde que muchos de ellos ya porque tienen tú su no dinero sabes tampoco lo que tiene Abinader, porque lo en tiene paraísos fiscales. en paraísos fiscales, Sí, que es sí, muy buen ejemplo. claro, muy buen ejemplo. Para pagar impuestos en este país. Claro. Yo pago impuestos, pero la fortuna de él no, que es el presidente. ¿Y qué es esto? Entonces, es una diferencia cualitativa importante. Cualitativa. Por eso, el movimiento social, el movimiento ambiental, tiene tantos obstáculos para lograr hacer respetar las leyes que protegen los recursos naturales, porque la justicia no se atreve. ¿Qué juez se atreve a ir en contra del interés de un gobierno? Pero mire ahora. ¿Qué juez? Pero mira ahora con la ley DNI, o sea, ellos dicen que la ley no era orgánica, Sí. pero no se refieren a las violaciones constitucionales que tenía esa ley, pero esa ley DNI, para no entrar en contradicción con el sistema. Sí. O sea, ya vamos a anularla y ya está hablando el mismo Pacheco, y perdón que no salgamos del tema principal para ir sellando ya este encuentro, de que será reintroducida. O sea, lo que te quiere decir a ti que ni siquiera los poderes que deberían estar para equilibrar un poco esta balanza tienen tampoco la potestad de tomar decisiones de manera, vamos a decirlo, libre, de manera independiente, sino que lo hacen bajo la sombra del poder. Bajo la sombra, porque en ningún momento se refieren a las violaciones si tú no constitucionales. Entonces, de psiquitrillan. explotan. Mira, yo quiero, antes de que cerremos, Sí. que este problema del petróleo es un problema de visión de desarrollo. Si aquí tuviéramos gobernantes con visión de desarrollo sostenible, ni siquiera se le ocurriría pensar en petróleo. Estarían dedicados día y noche a explotar el recurso más grande que tenemos, que es el sol. El sol, totalmente. Y además de eso, Y que llega gratis todos los días. sin ninguna inversión, sin pedirle permiso a nadie. Bueno, ahora con el reglamento, quieren que lo hagamos. Sí. Pedir permiso. Pedirle permiso. Es decir, que es un problema de visión de desarrollo, que desgraciadamente una vez más se comprueba que los que nos gobiernan no tienen visión de desarrollo sostenible, que incluso gobiernan en favor de la élite empresarial a la que pertenecen. Eso es lo terrible. Eso es lo malo, de verdad. Eso es lo malo. Que nosotros cumplimos con nuestro cometido. Si la conversación le ha parecido interesante, por favor compártala para que llegue a mucho más personas, y reiteramos el agradecimiento a Enrique de León, a quien tuvimos que ponerlo a repasar muchas de las cosas que ya él sabía, porque él previamente vive empapado, documentado de todo lo que está pasando en materia energética en la República Dominicana, y él me dijo: José, dame unos días para actualizarme qué es lo que está pasando, y realmente nos sentimos muy complacidos de que don Enrique haya aceptado la invitación que le hicimos para tratarlo desde un punto de vista diferente, ya que hemos tenido aquí la participación de nuestro amigo, pues, Osiris de León, que sabe de geología, que es una autoridad, pero también es bueno tener el conocimiento de este enfoque, de la visión a largo plazo de lo que representaría explotar el petróleo en la República Dominicana, tomando en cuenta de que indudablemente se puede repetir la historia que se ha repetido con la misma Barrick Gold, de que tenemos la cuarta mina de oro más grande del mundo, pero ¿en qué se traduce eso en las calles? ¿En qué se traduce eso en los hospitales? ¿En qué se traduce eso en una mejor calidad de vida para los dominicanos? El país que tiene la cuarta mina de oro más grande del mundo está regalando a los dominicanos 1.500 pesos en Navidad para que puedan cenar. Reflexionen sobre ello, si es verdad que el desarrollo con la onza de oro que está sobre los 1.700. Puede ser que llegue a $3,000. A $3,000 la onza. Puede ser que llegue a 3,000. Ustedes están oyendo, $3,000 una onza de oro, y a los pendejos, perdón por la palabra porque la he utilizado muy poco a través de los años en esto, pero me indigna, y a los pendejitos vamos a darle 1.500 pesitos. Maldita vaina, llévatelo.